¿Y si todo lo que siempre has creído sobre la naturaleza humana fuera erróneo? ¿Y si, bajo la superficie que llamamos humanidad, existiera una verdad tan desconcertante, tan inconcebible para la mente común, que la mera idea de aceptarla destrozara no solo tus certezas, sino toda la lógica que sustenta tu comprensión del mundo, de las relaciones, de ti mismo? ¿Y si lo que llamas persona no siempre fuera, de hecho, una persona? Respira, porque lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, ni una metáfora, ni una provocación poética. Es una verdad antigua, una verdad olvidada, silenciada, oculta, una verdad que pocos han tenido el valor de afrontar, y entre esos pocos, una mujer destacó como un faro en la niebla: Elena Petrovna Blavatsky. Su voz ha atravesado los siglos no para complacer ni para consolar, sino para despertar. Y cuando Blavatsky rompió el velo de la ilusión, reveló algo que pocos están preparados para escuchar. No todos los seres que visten apariencia humana poseen alma. Sí, quizás esto suene absurdo, o cruel, o incluso peligroso. Pero antes de que tu mente intente rechazarlo, cierra los ojos y pregúntate: ¿cuántas veces en tu vida has sentido que algo iba mal? Que había personas cuya presencia, cuyos gestos, cuyas palabras no tenían sentido. Personas que sonreían, pero cuya sonrisa no tocaba nada. Que miraban, pero cuyos ojos no te devolvían la mirada. ¿Cuántas veces has notado esa incomodidad invisible, esa extraña, casi indescriptible sensación de estar en presencia de alguien que parecía vivo, pero que en realidad no estaba allí? Eso sobre lo que tu intuición intentaba advertirte, Elena Blavatsky lo nombró, describió y documentó con una precisión casi quirúrgica. Enseñó que en el teatro de la existencia humana, no todos los actores tienen esencia. Algunos son solo cáscaras, simulacros, imitadores de la vida, estructuras animadas por algo que no es un alma. ¿Pero qué es el alma? Blavatsky no hablaba del alma en el sentido vulgar de la palabra. No se refería a una creencia religiosa ni a una idea romántica sobre el espíritu y la eternidad. Para ella, el alma era una mónada, una chispa divina, una emanación de la fuente primordial, dotada de conciencia, moralidad, libre albedrío y capacidad de evolucionar. Tener alma no significa solo estar vivo, significa estar conectado al gran tejido de la existencia. Significa tener una brújula interna que te impulsa a buscar la verdad, la belleza y la armonía, una fuerza que te hace cuestionar, crecer, trascender y transformar. El alma es el eje que te conecta con lo sagrado, lo invisible y lo eterno. Sin ella, solo queda materia, materia que piensa, habla y se mueve, pero no siente, no ama, no transforma. Elena fue clara: no todos tienen esto. Y antes de que tu mente intente racionalizar, diciendo que esto es imposible, o que todos merecen una oportunidad, o que todos pueden cambiar, detente, observa el mundo que te rodea. ¿Cuántas veces has visto personas que simplemente carecen de empatía, que son incapaces de conmoverse ante el dolor, la belleza, la vida? ¿Cuántas veces has presenciado sonrisas frías, abrazos vacíos, palabras que parecen correctas, pero que no tienen alma? ¿Te has dado cuenta de que hay personas que no reflexionan, no cuestionan, no sienten remordimientos, que viven en un ciclo vacío de consumo, control, manipulación y superficialidad? No buscan la evolución, no buscan el significado, simplemente existen, o mejor dicho, imitan la existencia. ¿Y si te dijera que no es un defecto psicológico, no es un trauma, no es una falla moral, es ausencia, ausencia de alma, ausencia de mónada, ausencia de conexión con un plano superior? Son seres cuya conciencia no proviene de la luz divina, sino de algo mucho más limitado. Funcionan como máquinas biológicas, imitan sentimientos, repiten patrones, simulan interacciones, pero en el fondo están vacíos, un vacío frío, silencioso, incomprensible para quienes poseen la llama viva del alma. Blavatsky no era ingenua, sabía lo perturbadora que podía ser esta revelación, y precisamente por eso la mencionó, porque fingir que no existe no te protege,
Al contrario, te expone, te debilita, te hace vulnerable a estos vacíos ambulantes que se alimentan de tu energía, tu entusiasmo, tu luz. No son malvados en el sentido común de la palabra. No son malvados, ni villanos en una historia romántica sobre el bien contra el mal. Son lo que son, vacíos. Y por estar vacíos, necesitan consumir, succionar, absorber, robar, invisiblemente, aquello que no pueden generar. Date cuenta. Piensa en cuántas veces has salido de una conversación sintiéndote agotado, cansado, enfadado, confundido, sin entender exactamente por qué. Aparentemente, no pasó nada, pero algo sí pasó. Algo invisible, sutil, pero absolutamente real. ¿Alguna vez has notado ese tipo de persona que siempre parece buscar el control, que crea conflictos de la nada, que genera incomodidad, tensión, caos, sin razón aparente? Y lo más curioso, parecen alimentarse precisamente de esta incomodidad. Es como si la necesitaran para existir. ¿Y sabes por qué? Porque la necesitan. Porque internamente no tienen su propia fuente de vitalidad. Sin una mónada, sin un alma, sin una conexión con el campo divino, solo pueden vivir de una manera, drenando a quienes la tienen. Y si la tienes, eres un objetivo. Pero quizás te preguntes, ¿cómo es posible que esto sea real? ¿Cómo puede existir un ser humano sin alma? Blavatsky respondió directa y brutalmente: no todos los cuerpos humanos están ocupados por almas. Algunos son capullos vacíos, formas biológicas sofisticadas, programadas para simular el comportamiento humano, pero cuya esencia nunca ha estado anclada en el plano superior. Esto no es un error, es parte de una mecánica cósmica que pocos comprenden. En el gran tablero de ajedrez de la existencia, no todos los peones tienen conciencia. Algunos son marcadores, códigos, herramientas del tejido mismo de la dualidad. Pero no se confundan. Esto no significa que sean demonios ni entidades sobrenaturales disfrazadas. Son humanos, biológicamente humanos, pero espiritualmente son inexistentes. Y aquí surge un conflicto aún mayor. ¿Cómo aceptar esto sin volverse paranoico? ¿Cómo mirar el mundo, a la gente, sin caer en el miedo, la desconfianza y el aislamiento? Esta es la verdadera iniciación, el verdadero desafío para quienes buscan la luz. Porque la consciencia despierta no es un camino de comodidad, es un camino de claridad, y la claridad, a veces, duele. Por eso Elena advirtió, el primer paso es no juzgar, ni rechazar. El primer paso es reconocer lo que es, reconocer lo que vibra, reconocer lo que existe, y lo que solo parece existir, porque, mientras ignores esta realidad, te volverás vulnerable. Permitirás que tu energía, tu paz, tu luz, se agoten, no porque seas débil, sino porque no te diste cuenta de que estabas rodeado de vacío, y quizás ahora empieces a revisitar tu propia historia. Quizás empieces a recordar a las personas que han pasado por tu vida y que siempre te han dejado confundido, cansado, frágil, personas que nunca te miraron de verdad, que nunca sintieron de verdad, que se acercaron, te absorbieron, te dejaron hecho pedazos y luego desaparecieron como si nada hubiera pasado. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? ¿Cuántas veces te has culpado pensando que el problema eras tú, que eras demasiado sensible, demasiado frágil, demasiado necesitado? Y si te dijera que no te equivocaste, que estabas rodeado de lo que Blavatsky ya había descrito hace más de un siglo? Pero ahora surge una nueva pregunta, quizás la más inquietante de todas. Si están aquí, si caminan entre nosotros, si hablan, ríen, trabajan, conviven, ¿cómo es posible reconocerlos? ¿Cómo distinguir un alma viva de un capullo vacío? ¿Cómo percibirlos antes de que te drenen, te confundan, te hagan dudar de tu propia luz? Esta es la clave que lo cambia todo. Y no, la respuesta no está en lo que dicen, ni en lo que hacen. Porque saben, cómo saben imitar, saben sonreír, saben abrazar, saben reproducir a la perfección las palabras, los gestos y las expresiones adecuados. El secreto está en otro lugar, un lugar que jamás podrán fingir,
Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar en la siguiente parte. Así que ahora lo sabes. Existen, están aquí, se mueven, hablan, sonríen, pero no sienten, no notan, no vibran, y quizás aún sabiendo esto, tu mente aún lucha contra esta revelación. Después de todo, ¿cómo podría algo así estar tan cerca, tan visible, y al mismo tiempo, tan invisible? La respuesta, aunque incómoda, es simple. Han aprendido a esconderse, no a través del silencio, la distancia o el aislamiento, sino precisamente a través de la imitación. Sí, se camuflan, se convierten en lo que esperas que sean, y lo hacen con una maestría tan precisa y fría que es casi imposible sospechar, hasta que es demasiado tarde. Elena Blavatsky ya lo advirtió. La mayor ilusión de estos seres es no parecer humanos, es hacerte dudar de tu propia percepción, y son maestros en esto. Observan, aprenden, mapean cada microexpresión, cada palabra, cada reacción social, y luego se moldean, se ponen máscaras, construyen personajes, y tú crees, porque todo parece correcto, el tono de voz, la sonrisa, el gesto, la preocupación, la empatía, todo parece correcto, pero no lo es, nunca lo fue, nunca lo será. Quizás ahora estás empezando a recordar ese compañero de trabajo que todos consideraban amable, educado, atento, pero que, extrañamente, siempre te hacía sentir incómodo. No había una razón aparente, nunca era grosero, nunca era agresivo. Al contrario, siempre estaba sonriendo, siempre dispuesto a ayudar, siempre decía exactamente lo que cualquiera querría oír. Pero había algo que no podías nombrar, un resfriado, un vacío, una incomodidad que surgía sin explicación cada vez que estaban en la misma habitación. Y, con el tiempo, te diste cuenta de que, por mucho que intentaras conectar, nunca lo lograbas. Las conversaciones eran superficiales. Las palabras eran correctas, pero vacías. Los ojos, no reflejaban nada. Era como mirarse en un espejo que no devuelve una imagen. Y, si intentabas ir más allá, si intentabas hablar de algo más profundo, de sentimientos, de espiritualidad, de significado, él miraba hacia otro lado, cambiaba de tema, hacía bromas, o simplemente se cerraba. Y quizás no era solo en el trabajo, quizás era en tu propia familia. Quizás creciste intentando entender por qué esa persona, que se suponía que debía amarte, nunca podía ofrecerte afecto verdadero. ¿Por qué nunca había un abrazo? ¿Por qué nunca había una mirada? ¿Por qué todo siempre parecía mecánico, automático, sin alma? Y creciste creyendo que el problema eras tú, que no merecías amor, eras difícil, demasiado sensible, demasiado necesitado. Pero, ¿y si el problema nunca fuiste tú? ¿Y si, simplemente, no había nadie dentro? Solo un cuerpo, solo un personaje, solo una máscara cuidadosamente diseñada para simular lo que nunca existió. Y aquí viene el verdadero terror que se esconde tras este fenómeno. No solo existen, no solo se camuflan, prosperan en la sociedad, ocupan puestos de liderazgo, están en empresas, en gobiernos, en movimientos espirituales, en familias, en grupos sociales, están en todas partes. Y mientras tú buscas conexión, verdad, amor, sentido, ellos solo buscan una cosa: control. Porque es a través del control que aseguran su supervivencia. Control de la narrativa, control de la percepción, control de las emociones de los demás, control de tu energía. Y si piensas que esto es algo lejano, te invito a que recuerdes cuántas veces te has visto envuelto en relaciones que, al principio, parecían perfectas. Relaciones donde la persona parecía entenderte como nadie más, donde había atención, cuidado, presencia, las palabras adecuadas, las miradas adecuadas, hasta que, de repente, todo empezó a cambiar. Pequeñas críticas, pequeños juegos psicológicos, distanciamiento, frialdad, silencios que no eran de paz, sino de castigo. Te encontraste tratando de complacer, tratando de arreglar, tratando de comprender, sin saber nunca exactamente qué estaba mal. Y cuanto más lo intentabas, más perdido te volvías, porque no había un problema real, solo había un juego diseñado para drenarte, para desestabilizarte, para quebrarte.
hasta que, exhausto, cediste. Y en ese momento absorbieron lo que vinieron a buscar, tu luz. Elena Blavatsky describió esto con una precisión aterradora. Para ella, estos seres son vacíos estructurales en el tejido de la existencia. No son accidentales, no son errores. Forman parte de un mecanismo de polaridad que mantiene la dinámica de la materia. Donde hay luz, el vacío busca consumir. Donde hay creación, la nada busca desestabilizar. Y es precisamente por eso que se han especializado en el arte del camuflaje, porque saben que si fueran vistos como realmente son, perderían el acceso a las fuentes de energía que los sustentan. Y aquí reside la verdad más cruel. Tu propia luz es lo que los impulsa. Tu empatía, tu amor, tu compasión, tu esperanza, todo lo que te convierte en un ser dotado de alma, es precisamente lo que ellos no tienen. Y es por eso que necesitan arrebatártelo de ti. ¿Cómo lo hacen entonces? ¿Cómo es posible que engañen incluso a los más sensibles, a los más despiertos, a los más conscientes? La respuesta reside en la sofisticación de su juego. Observan, copian, memorizan y sobre todo, se adaptan. Cada sonrisa, cada palabra, cada expresión está meticulosamente calculada para crear un efecto. No sienten amor, pero saben cómo se ve el amor. No sienten empatía, pero saben cómo suena la empatía. No tienen compasión, pero saben exactamente qué decir para hacerte creer que sí la tienen. Y cuando crees, te abres, bajas tus defensas, entregas tu campo, y ahí es cuando comienza el agotamiento. Y esto no ocurre de forma visible. No hay cables, ni tubos, ni complejos rituales mágicos. El drenaje ocurre en el plano sutil, en el plano energético, en el espacio invisible donde tu vibración se conecta, se mezcla y a menudo se entrega a la vibración del otro. Tú no lo notas, pero tu cuerpo sí, tu campo sí, y por eso empiezas a sentir ese cansancio inexplicable, ese peso que no tiene nombre, esa ansiedad que aparece de la nada, ese malestar que te impide relajarte. No sabes cómo explicarlo, pero sabes cómo sentirlo, y, aún así, ahí sigue, porque se empeñan en crear ciclos de premio y castigo. Un día te prestan atención, al siguiente, te ignoran. Un día te hacen sentir especial, al siguiente, te hacen sentir invisible. Y tú, atrapado en este ciclo, intentas rescatar ese primer momento en el que todo parecía perfecto. Pero ese momento nunca fue real, fue solo el anzuelo. Y si todo esto parece cruel, es porque lo es, pero cruel no en el sentido moral, cruel en el sentido mecánico. El vacío no siente, el vacío no ama, el vacío no sufre, el vacío simplemente es. Y su función es consumir lo que no posee. Y cuanto más ignoras esta realidad, cuanto más intentas romantizar, justificar o comprender, más te conviertes en alimento, más te debilitas, más te pierdes. Y por eso Elena Blavatsky fue tan enfática. Dijo, la ignorancia no es inocente, la ignorancia es un pacto. Cuando te niegas a ver, cuando eliges no saber, no te proteges, te ofreces. Porque en el plano sutil, la única defensa real es la claridad. Ver es protegerte, saber es liberarte, reconocer es cortar el puente por el que acceden a tu energía, pero reconocerlos no es tan sencillo, porque son expertos en mostrarse tal como los deseas. Se convierten en el espejo de tus sueños, tus necesidades, tus deseos insatisfechos. Te estudian, aprenden lo que te conmueve, y entonces se convierten en la proyección perfecta de lo que más deseas. Si quieres amor, te lo ofrecen. Si quieres cariño, te lo ofrecen. Si buscas espiritualidad, se convierten en maestros espirituales. Y lo hacen hasta que bajas la guardia por completo. Y entonces te muestran quiénes son realmente. Pero, en ese momento, muchas veces ya es demasiado tarde. Y quizás ahora empieces a preguntarte, ¿cómo entonces es posible reconocer? ¿Cómo es posible ver antes de que sea demasiado tarde? ¿Cómo distinguir lo que tiene alma de lo que simplemente imita? La respuesta existe, y no está en las palabras, no está en los gestos,
Está en un lugar mucho más profundo, un lugar que ellos jamás podrán falsificar. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar en la siguiente parte. Entonces, si no está en el gesto, si no está en la palabra, si no está en la sonrisa, ¿dónde está? ¿Dónde se esconde la verdad sobre quiénes son estas entidades sin alma, estos simulacros disfrazados de humanos? ¿Te has dado cuenta de que, a veces, cuanto más observas, menos comprendes? ¿Te has dado cuenta de que hay personas que parecen perfectas y, sin embargo, hay algo en ellas que simplemente no tiene sentido? Pues ahí es precisamente donde reside el enigma. No son detectables por lo que hacen, son detectables por lo que no son, por lo que no emanan, por lo que no vibran. Y aquí es donde debe producirse la primera ruptura con la ilusión. Debes dejar de buscar respuestas en los parámetros que siempre te han enseñado. La lógica tradicional no funciona aquí. La psicología convencional no lo explica. El análisis del comportamiento falla, porque todo esto observa lo visible, pero lo que define la existencia de un alma no está en lo visible, está en lo invisible, está en el campo, está en la vibración, está en lo infalsificable, la presencia energética. Pero, ¿qué es la presencia energética? ¿Has notado que hay personas que, al entrar en una habitación, sin decir una palabra, cambian la atmósfera? Personas que calman, iluminan, elevan y transforman el espacio con solo su presencia. Y has notado que hay otras que hacen exactamente lo contrario. Personas que sobrecargan la habitación, que densifican el aire, que generan incomodidad, ansiedad, confusión, incluso sin hacer absolutamente nada. Esto no es psicológico, es vibracional. Y ahora viene la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Cuántas veces has ignorado lo que sentías porque creías en lo que veías? ¿Cuántas veces has notado la incomodidad, pero te has obligado a creer en las palabras adecuadas, los gestos ensayados, el personaje bien construido? Y si el problema nunca fue que no supieras ver, sino que elegiste no sentir. Elena Blavatsky ya enseñó, lo real en lo invisible jamás puede ser falsificado en lo visible. Lo que no emana, no lo es. Y no importa cuánto te esfuerces en hacerlo parecer así. No importa cuánto memorices palabras espirituales, discursos de amor, frases de autoayuda. El vacío no genera luz. El vacío solo refleja la luz de otros, hasta que estos se dan cuenta de que están siendo utilizados como fuente. Y aquí es donde surge el aspecto más sofisticado de este juego de camuflaje. No son simples imitadores, son imitadores de alto nivel. Observan profundamente los códigos sociales, emocionales e incluso espirituales. Y una vez que comprenden lo que te conmueve, lo que te encanta, lo que te atrae, se convierten en eso. ¿Comprendes el peligro de este mecanismo? Piénsalo. Si buscas amor, se convierten en la pareja ideal. Si buscas aceptación, se vuelven empáticos. Si buscas maestros, se convierten en gurús. Si buscas aliados, se convierten en compañeros leales. Pero todo esto es una construcción, es una máscara, una simulación. No hay esencia que sustente este carácter, y por eso no perdura, porque el vacío no genera, solo copia. Pero, ¿y si te dijera que hay un detalle que jamás podrán ocultar? Algo que ninguno de ellos, por muy entrenado que esté, puede disimular por mucho tiempo. ¿Y si ese detalle fuera simple, pero tan poderoso, que si sabes observarlo nunca más te volverán a engañar? Así que míralos a los ojos. No de forma poética, literalmente. La mirada es un portal, un transmisor, una frecuencia. En los ojos de quienes tienen alma, hay vida, hay reflexión, hay profundidad. Incluso en el dolor, incluso en el sufrimiento, incluso en la tristeza. En los ojos de quienes tienen alma, hay un abismo. Y paradójicamente, hay cielo. Pero en los ojos de quienes no la tienen, solo hay superficie, solo hay cristal, solo hay el frío reflejo de un espejo que no devuelve nada. Lo has notado, ¿verdad? Y quizá fingiste no hacerlo, porque a la mente no le gusta la incomodidad que esta percepción trae. Pero tu cuerpo lo notó, tu intuición lo notó, tu campo lo notó, y te advirtió, y lo ignoraste. ¿Cuántas veces? Y aquí viene otra clave. El cuerpo nunca miente. La mente puede racionalizar,
La emoción puede confundir, pero el cuerpo siente y te advierte, a través de la incomodidad, a través de la tensión, a través de ese nudo en el estómago, esa opresión en el pecho, ese impulso de huir sin saber exactamente por qué. El cuerpo interpreta el campo antes de que la mente comprenda lo que está sucediendo. Aún así, la mayoría de la gente ignora esta señal. ¿Por qué? Porque nos han programado para desconfiar de nuestra propia percepción. Nos enseñaron a priorizar lo lógico, lo racional, lo visible, e ignorar lo que sentimos. Y eso es precisamente lo que les permite camuflarse con tanta facilidad. Pero, ¿qué pasaría si empezaras ahora mismo, en este preciso instante, a confiar plenamente en lo que sientes? ¿Qué cambiaría en tu vida? ¿Cuántas máscaras caerían? ¿Cuántas ilusiones se harían añicos? ¿Cuántas relaciones revelarían su verdadera naturaleza hoy? Elena Blavatsky dijo que el discernimiento espiritual no es un don, es un entrenamiento, una práctica, un arte, y que este arte comienza en silencio. Porque es en silencio que lo invisible habla, es en silencio que la verdad se revela, es en silencio que el disfraz cae. ¿Has probado esto alguna vez? Simplemente estar en silencio, en presencia de alguien, sin hablar, sin sonreír, sin reaccionar, simplemente ser y observar. Te sorprendería lo que empieza a surgir, porque quienes tienen alma permanecen, quienes tienen alma se relajan en silencio, porque el silencio es el hogar de quienes están completos, pero para quienes están vacíos, el silencio es insoportable, porque en el silencio aparece el espejo, y en el espejo no hay nada. Y aquí viene otro punto absolutamente revelador. Observa la relación de estas personas con el silencio. No lo soportan. Necesitan llenar cada espacio vacío con conversación, distracción, ruido, movimiento. Porque si el silencio se instala, el vacío empieza a desbordarse, y no pueden permitir que lo notes. Ahora, piensa, ¿cuántas veces has experimentado esto sin darte cuenta? ¿Cuántas veces has estado con alguien que simplemente no podía quedarse quieto, que evitaba cualquier pausa, cualquier mirada larga, cualquier silencio más profundo? Esto no es casualidad, esto es una señal, y no se queda ahí. Observa también la coherencia. Quienes tienen alma, tienen un centro, tienen coherencia, tienen un eje, tienen estabilidad. Incluso en el dolor, incluso en la duda, incluso en el caos, hay un punto interior que permanece, pero quienes están vacíos, viven en constante mutación superficial. Hoy piensan de una manera, mañana de otra. Hoy defienden una cosa, mañana la contraria. Y no porque estén creciendo, aprendiendo o transformándose, sino porque no hay nada fijo en su interior. No hay esencia, no hay verdad. Solo hay adaptación, mimetismo, camuflaje. Y ahora, respóndeme con total honestidad. ¿Cuántas personas conoces que cambian sus opiniones, valores y creencias no porque maduren, sino simplemente para adaptarse a su entorno? ¿A cuántas personas has visto transformarse por completo, no porque hayan evolucionado, sino porque descubrieron que su nuevo carácter era más conveniente, más aceptado, más ventajoso? Y aquí llegamos al punto que quizás más duele. Sí, están en todas partes. Y sí, no siempre están lejos. A veces, están muy, muy cerca. Más cerca de lo que te gustaría imaginar. Y si crees que esto es raro, prepárate, porque no lo es. No es raro. Es más común de lo que a nadie le gustaría admitir. La diferencia es que casi nadie habla de ello. Casi nadie se atreve a verlo. Casi nadie quiere afrontar lo que significa. Pero estás aquí, y si has llegado hasta aquí, ya no puedes fingir que no lo sabes, porque ahora lo sabes, y sabiendo, ya no puedes ignorarlo. La pregunta ahora es, ¿qué hacer con esta información? ¿Cómo proteger tu energía? ¿Cómo preservar tu alma? ¿Cómo mantener viva tu luz en un mundo donde el vacío se disfraza también de presencia? La respuesta existe, y es mucho más sencilla y mucho más poderosa de lo que crees. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar.
en la siguiente parte. Quizás pienses que todo esto todavía parece demasiado abstracto. Tu mente podría intentar resistirse, diciendo que es una exageración, que es paranoia, que es fantasía. Después de todo, si seres vacíos y sin alma capaces de camuflarse también realmente existen, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde están las señales más visibles? Y aquí comienza la parte que casi nadie quiere afrontar, porque la evidencia está en todas partes. Y lo más aterrador es que siempre ha estado ahí. En 2019, un estudio publicado en la revista Neurociencia de la Naturaleza se planteó un hecho del que casi nadie habla, fuera del ámbito académico. Investigadores analizaron los patrones de conectividad cerebral en personas diagnosticadas con trastorno de personalidad antisocial, psicopatía y narcisismo maligno. La conclusión fue devastadora. Hay áreas del cerebro vinculadas a la empatía, la compasión y la regulación emocional que simplemente no se activan en estas personas. Es como si la capacidad de sentir a la otra persona no existiera. No es un bloqueo temporal, no es una defensa emocional, es una ausencia estructural, una desconexión funcional. Pero esa es solo una explicación neurológica, ¿verdad? Sí y no. Porque, como enseñó Elena Blavatsky, lo que se manifiesta en la materia siempre es un reflejo de lo que ya existe en los planos sutiles. Donde no hay mónada, no hay hilo. Donde no hay hilo, no hay conexión. Donde no hay conexión, no hay empatía, no hay amor, no hay conciencia superior. Solo hay simulación. Y ahora, observemos el mundo. Vivimos en la era más conectada de la historia de la humanidad. Redes sociales, mensajería instantánea, inteligencia artificial, acceso ilimitado a la información. Y sin embargo, estamos experimentando una epidemia global de soledad. La Universidad de Harvard publicó recientemente un estudio que muestra que el 61% de los jóvenes de entre 18 y 25 años se consideran profundamente solitarios. Esto no es solo desconexión social, es un síntoma de algo mucho más profundo. Es un reflejo de un mundo donde interactuamos cada vez más con presencias que no son realmente presencias. Y no piensen que esto se limita a las relaciones personales. Está presente en todos los niveles. Empresas, gobiernos, movimientos espirituales, organizaciones benéficas, entornos terapéuticos, todos, sin excepción, están llenos de estructuras ocupadas por estos seres sin mónadas. Y no es casualidad que sean precisamente estos ámbitos donde el abuso emocional, la explotación, la manipulación psicológica y la destrucción de la energía vital de los involucrados ocurren con mayor frecuencia. Quizás todavía pienses que esto es raro, que es una excepción. Así que considera esto. Estudios de la Asociación Americana de Psiquiatría estiman que el 1% de la población mundial cumple con los criterios clínicos de psicopatía. ¿Te parece una cifra pequeña? En la práctica, eso significa más de 80 millones de personas en el planeta. Ahora bien, si a eso le sumas los narcisistas patológicos, sociópatas y perfiles híbridos que fluctúan entre estos diagnósticos, esa cifra supera fácilmente el 5% de la población. Estamos hablando de más de 400 millones de individuos. Esos son los que la psicología moderna puede mapear. Y como la psicología no reconoce ni tiene las herramientas para detectar lo que Blavatsky llamó caparazones, imagina cuántos pasan desapercibidos. Y ahora te pregunto, ¿de verdad crees que nunca te has cruzado con uno de ellos? ¿De verdad crees que esto está lejos de tu realidad? Si es así, respóndeme, ¿cuántas veces te has encontrado al salir de una interacción con un cansancio extremo, un peso en el pecho, una confusión mental inexplicable? ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que, por mucho que lo intentaras, la conexión con cierta persona siempre parecía falsa, superficial, incómoda? ¿Cuántas veces te has encontrado tratando de entender por qué alguien que parecía tan amable, tan carismático, tan espiritualmente alineado, te hacía sentir en el fondo agotado, ansioso, agotado? Quizás la explicación nunca fue psicológica, quizás la explicación siempre fue energética, y si crees que esta es una teoría reciente, debes saber que no lo es.
Helena Blavatsky, hace más de 150 años, ya lo advirtió. En el libro La doctrina secreta, describió con detalle la existencia de seres humanos que no poseen el principio espiritual. Los llamó conchas, formas humanas que, al no tener conexión con la mónada, viven absorbiendo energía de quienes sí la tienen. En la tradición hindú, se les conoce como asuras, entidades encarnadas que se manifiestan en forma humana, pero cuyo centro no es la luz, sino el vacío. Incluso en las escrituras cristianas hay referencias claras: la cizaña entre el trigo, los hijos de la serpiente, los vasos de deshonra. Lo que todas estas tradiciones sabían, y que la modernidad se niega a aceptar, es que el campo vibracional no miente, nunca miente. Lo que miente son los ojos, es la mente racional, es el ego social condicionado a creer solo en lo visible, lo explicable, lo cómodo. Y quizás ahora empiezas a darte cuenta del juego que has estado jugando toda tu vida, sin saberlo. Un juego donde constantemente te invitan a dudar de ti mismo, de tu intuición, de tu percepción, a creer en lo que te muestran, en lo que te venden, en lo que te presentan como seguro, lógico, real. Pero si todo esto es real, y ahora empiezas a comprenderlo, surge una nueva pregunta. Si están en todas partes, si se camuflan tan bien, si saben exactamente qué decir y cómo actuar, ¿cómo es posible que se rebelen? ¿Cómo es posible ver más allá de la máscara? La respuesta es a la vez simple y brutal. Se rebelan en la incomodidad, en la incoherencia vibratoria, en la ruptura de la congruencia entre lo dicho y lo emanado, en la ausencia de coherencia entre la palabra, el gesto y la energía. ¿Quieres un ejemplo? Presta atención a las personas que hablan sin parar de amor, empatía, compasión, pero cuya presencia te incomoda, te tensa y te causa ansiedad. Esto no es un error, no es una impresión, es percepción vibracional. Tu campo lo percibe antes de que tu mente lo comprenda, y cuando hay esta discrepancia, este ruido invisible, es porque hay algo profundamente erróneo en esa frecuencia. ¿Y sabes cuál es el detalle más perverso de esto? Saben lo que sientes, y lo usan en tu contra. Cuando notan que empiezas a sentirte incómodo, inmediatamente empiezan a manipularte, distorsionan la realidad. Te dicen que eres demasiado sensible, demasiado crítico, demasiado negativo. Te hacen dudar de ti mismo, de tu percepción, de tu sensibilidad, porque si dudas de ti mismo, dejas de ver, bajas tus defensas, abres tu campo de visión, y luego te siguen drenando. Y esto no solo ocurre en las relaciones personales, ocurre en el mundo espiritual. ¿Cuántos falsos gurús, líderes y terapeutas no transmiten exactamente esta misma vibración? Hablan de luz, amor y conciencia, pero hay algo en su presencia que no encaja, que no resuena, que no conmueve, porque es solo palabrería, es solo una máscara. La vibración no miente. Y quizás pienses que esto es algo que solo pueden sentir las personas altamente sensibles. No, cualquiera puede sentirlo. Todos nacemos con este radar. Todos estamos dotados de sensores vibratorios que captan el campo de la otra persona, mucho antes de que se pronuncie ninguna palabra. El problema es que nos han entrenado para desconectarnos de este radar. Nos han educado para creer solo en lo lógico, lo visible, lo socialmente aceptable. Pero, ¿y si te dijera que puedes recuperar ese radar? Que puedes reconectar ese sistema de percepción que siempre ha estado ahí, latente, esperando ser activado. El primer paso es recordar. Recuerda que sentir no es debilidad, que percibir no es paranoia, que sospechar de lo que no encaja no es juicio, es discernimiento, es soberanía vibracional, es autoprotección espiritual. Y aquí viene otro hecho inesperado que pocos conocen. Investigaciones en el campo de la física cuántica y la biología celular ya han demostrado que todos los seres vivos tienen campos electromagnéticos que interactúan constantemente. El corazón humano, por ejemplo, emite un campo electromagnético 5000 veces más potente que el del cerebro, y este campo es capaz de sincronizarse con otros campos a su alrededor o rechazarlos. Esto significa, en la práctica,
que tu cuerpo sabe exactamente cuándo está en presencia de algo coherente y cuándo está en presencia de algo que no lo es. ¿Te has dado cuenta de lo grande que es esto? Esto no es esoterismo, esto es biología, esto es física. Esta es una realidad medible. El problema es que nadie te enseñó a confiar en estos datos biológicos, energéticos y espirituales. Pero ahora lo sabes, y al saberlo, ya no puedes ignorarlo. A partir de este punto, comienza la verdadera iniciación, porque ya no es posible volver al estado previo de ignorancia. Ahora, todo cambia. Ahora, cada encuentro, cada conversación, cada mirada, comienza a convertirse en un campo de lectura, un campo de percepción, y más que nunca empiezas a comprender que tu soberanía no reside en protegerte del mal, del error, de lo externo. Tu soberanía reside en percibir, en sentir, en elegir, en retirar tu luz de donde no se honra, en dejar de alimentar el vacío. Pero ¿cómo lo haces en la práctica? ¿Cómo proteges tu energía? ¿Cómo te proteges de estos vacíos móviles que están por todas partes? ¿Cómo te aseguras de que tu luz permanezca intacta, viva, soberana, en medio de un mundo donde la mayoría no tiene luz propia? Esa es exactamente la pregunta que será respondida en la siguiente parte. Así que ahora lo sabes. Existen, están en todas partes, caminan entre nosotros y viven de lo que llevas, de lo que te hace tú, tu energía, tu luz, tu conciencia. Y si has comprendido hasta ahora que percibir es la primera línea de defensa, entonces es hora de ir más allá, porque percibir no es suficiente, reconocer no es suficiente. Necesitas aprender ahora a protegerte, cómo blindar tu alma, cómo preservar tu luz, porque la verdad es simple, brutal e innegociable. Quienes no protegen su energía, la verán utilizada en su contra. Y aquí empieza un punto que casi nadie te ha contado, porque te enseñaron a proteger tus posesiones, tu cuerpo, tus contraseñas, tu reputación. Pero, ¿quién te enseñó a proteger tu vibración? ¿Quién te enseñó que tu energía es tu primera frontera, tu verdadero hogar, tu templo invisible? Y que, si no construyes muros en este templo, cualquiera que quiera puede entrar, cualquiera puede acceder, cualquiera puede usarlo. Quizás pienses que proteger tu energía es algo místico, complicado, reservado para unos pocos, pero no lo es. La protección energética es un derecho natural de cualquier ser que porta una mónada, un alma, una chispa divina. Y, más que un derecho, es una responsabilidad, porque cuando no proteges tu luz, no solo te debilitas, alimentas el vacío, alimentas el sistema de quienes no tienen nada. Te conviertes en combustible para aquello que ni siquiera debería tocarte. ¿Y cómo lo haces en la práctica? ¿Cómo empiezas? El primer paso es más sencillo de lo que crees, y también más difícil. Necesitas comprender de una vez por todas que tu energía responde a tu intención. Esto no es poesía, es física vibracional. Tu campo, tu aura, tu escudo energético se moldea por lo que crees, por lo que afirmas, por lo que declaras, por lo que aceptas como verdad. Y aquí está el primer error que comete la mayoría de la gente. No declaran su soberanía, no afirman su espacio, no establecen límites vibratorios. ¿Y sabes qué pasa? El vacío lo nota, el vacío siente. El vacío lee tu vibración mucho antes de que se pronuncie ninguna palabra. Y cuando se da cuenta de que no hay barreras, entra, se sirve a sí mismo, y ni siquiera te das cuenta, hasta que empiezas a sentir ese extraño cansancio, ese peso sin nombre, esa ansiedad inexplicable, esa incomodidad que te invade, incluso cuando todo, aparentemente, está bien. Así que el primer mandato es simple, pero tiene que ser real, tiene que ser absoluto. Tienes que afirmar cada día que tu energía no está disponible para ser usada, drenada, manipulada o violada por ninguna conciencia, visible o invisible, que no esté alineada con tu esencia superior. Y esto no son solo palabras, es expresar intención, es llevar la vibración de la certeza, porque el vacío no teme tu bondad, no teme tu empatía, no teme tu amor. El vacío teme tu presencia, tu claridad,
tu límite. Y quizás estés pensando, pero es suficiente, solo declarar, solo afirmar. No, ese es solo el primer nivel, porque la protección vibracional tiene capas. Al igual que tienes piel, tienes inmunidad, tienes barreras biológicas, también tienes barreras sutiles, y necesitan ser nutridas, fortalecidas y sostenidas. ¿Y cómo lo haces? A través del anclaje. Esto significa que tu campo necesita estar enraizado en algo a lo que el vacío no puede acceder, y ese algo es la fuente, es la mónada, es tu conexión directa con lo divino. Esto no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con la conciencia. Puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo fuente, puedes llamarlo el universo, puedes llamarlo el campo cuántico, puedes llamarlo espíritu. El nombre no importa, lo que importa es la conexión. Y esa conexión solo se activa cuando recuerdas, cuando sales del piloto automático, cuando dejas de vivir solo en la superficie, en la mente, en lo externo, y regresas al centro, a tu interior, al lugar donde nace tu luz, donde se origina tu existencia. Y aquí está el segundo error que comete la mayoría de la gente. Se protegen del exterior, pero permanecen desconectados de sí mismos. Y cuando esto sucede, cualquier protección es superficial. Es como cerrar la puerta con llave, pero olvidarse de abrir la ventana, porque si no estás centrado en tu propia presencia, no estás en casa. Y si no estás en casa, cualquier cosa puede invadirte. Cualquier cosa ocupa. Por lo tanto, la protección vibracional no es solo una técnica, no es solo un ritual, no es solo una herramienta, es un estado del ser. Es una decisión interna, es una elección que se manifiesta en tu forma de respirar, de moverte, de hablar, de elegir. Y, lo más importante, en lo que aceptas y en lo que ya no aceptas. Y aquí llega un punto que te afectará profundamente. ¿Quieres saber cuál es la mayor vulnerabilidad que permite que estos vacíos accedan a tu energía? No es magia, no es un ataque psíquico, no es obsesión espiritual. La mayor vulnerabilidad es el autoabandono. Es cada vez que te desconectas de ti mismo para complacer, para encajar, para evitar desagradar, para evitar ser rechazado, cada vez que ignoras la incomodidad, cada vez que aceptas lo inaceptable, cada vez que te obligas a quedarte donde tu alma ya no cabe. Y si crees que esto es una exageración, piensa ahora en todas las situaciones en las que te diste cuenta de que algo andaba mal. Pero te quedaste, lo ignoraste, te obligaste, guardaste silencio, te adaptaste, te abandonaste. ¿Y qué pasó después? Cansancio, ansiedad, enfermedad, pérdida de energía, desgaste, desconexión. Esto no es casualidad, esto es fuga vibratoria, esto es drenaje. Este es el precio invisible de abandonarte. Por lo tanto, proteger tu energía no es un lujo, no es opcional. Es una cuestión de supervivencia espiritual, de salud energética, de soberanía vibracional, y comienza cuando decides de una vez por todas no volver a abandonarte. Pero no termina ahí, porque además de anclarte en tu propia presencia, existen herramientas que fortalecen tu campo. Los símbolos, por ejemplo. ¿Crees que la cruz, el ojo de Horus, la estrella de 5 puntas, el Ang, la flor de la vida, son solo dibujos? ¿Solo accesorios? ¿Solo decoración? No. Son lenguajes vibracionales. Son geometrías sagradas. Son claves que organizan, estructuran y protegen el campo energético. No por arte de magia, sino porque el universo responde a la geometría, a la frecuencia, a la vibración. Y más, sonido. ¿Sabías que el sonido moldea el campo energético? Que ciertos mantras, palabras y frecuencias literalmente reorganizan tu vibración. Esto no es esoterismo, es física. La investigación enzimática, que estudia los efectos del sonido en la materia, demuestra que cada frecuencia genera una forma, una estructura, una organización. Esto significa, en la práctica, que al vocalizar ciertos sonidos, moldeas tu propio campo, fortaleciendo, protegiendo, elevando. Y si crees que esto es nuevo, no lo es. Las tradiciones antiguas lo han sabido durante milenios. Los mantras védicos, los cantos tibetanos, los salmos hebreos, las oraciones antiguas,
Todo esto no es solo oración, es tecnología vibracional, es ingeniería espiritual, es protección energética aplicada. Y ahora entiendes por qué el silencio es tan importante. Porque en silencio, percibes. En silencio, sientes. En silencio, lees el campo y sabes exactamente quién es quién. Porque el vacío no soporta el silencio. El vacío solo sobrevive en el ruido, en la distracción, en el movimiento caótico. Porque en silencio se revela y cuando ves, pierde el acceso. Porque la luz de la conciencia es el fin de la ilusión. Pero hay más, porque protegerte no se trata solo de cerrar el campo. También se trata de elegir dónde invertir tu energía. Y esta es quizás la lección más difícil de todas. Necesitas aprender, de una vez por todas, que no todo, ni todos, merecen tu luz, tu amor, tu escucha, tu presencia, tu entrega. Porque tu energía es tu recurso más preciado. Y si te entregas sin discernimiento, te conviertes en alimento para el vacío. Y ahora, observa tu vida, tus relaciones, tus espacios. Pregúntate con absoluta honestidad, ¿quién se nutre hoy de tu energía? ¿Quién está hoy en tu vida solo porque aprendió a consumir tu luz? ¿Quién se beneficia hoy de tu presencia, sin darte nada a cambio? Y más aún, ¿por qué sigues permitiéndolo? Quizás sea por miedo. Miedo a estar solo, miedo a ser rechazado, miedo a no ser amado. Pero, ¿y si te dijera que cuando eliges quedarte donde tu alma no cabe, ya estás solo, ya estás rechazado, ya estás desconectado de ti mismo? Y aquí está la verdad que te liberará, o te confrontará como nunca antes. Cuando eliges protegerte, cuando eliges priorizarte, cuando eliges tu luz, no pierdes a nadie, solo pierdes a quienes nunca estuvieron realmente ahí. Y ahora, una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Y si tu luz solo fuera tenue, porque te pasaste la vida alimentando a alguien que no sabe y ni siquiera quiere generar la suya? ¿Qué pasa cuando dejas de hacerlo? ¿Qué pasa cuando cierras las puertas? ¿Qué pasa cuando recuerdas quién eres? Esta es exactamente la llave que llevarás para la siguiente y última parte de este viaje. Hemos llegado hasta aquí, y quizás ahora algo dentro de ti ya no pueda volver a ser como antes. Porque cuando la conciencia se expande, cuando la verdad te toca, ya no hay forma de fingir que no la viste. Ya no hay forma de esconderse en la comodidad de la ignorancia, ni de refugiarse en la fantasía de que todo es lo que parece. Porque ahora ves, y lo que se vio ya no se puede olvidar. Y quizás, en este preciso instante, sientas una mezcla de alivio e incomodidad, porque comprender la verdad es liberador, pero también es una llamada que ya no te permite vivir en piloto automático, que ya no te permite abandonarte, que ya no te permite seguir ofreciendo tu luz a aquello que solo sabe consumir. ¿Qué hacer de ahora en adelante? ¿Cómo convertir esta conciencia en práctica? ¿Cómo hacerla real, concreta y aplicarla en tu vida? Porque saber no cambia nada. Sentir no resuelve nada por sí solo. La transformación solo ocurre cuando se convierte en acción. Y la primera acción comienza en tu interior. Debes, de una vez por todas, reafirmar tu soberanía vibracional. Esto significa, literalmente, despertar cada día y declarar con total presencia que tu energía es tuya, que tu campo es inviolable, que tu luz no puede ser drenada, manipulada ni invadida por ninguna conciencia, visible o invisible, que no esté alineada con tu esencia superior. Y esto no es una oración, no es superstición, es una orden vibracional. El universo responde a la claridad, el campo cuántico responde a la intención, y la ausencia teme a quienes recuerdan quiénes son. El segundo paso es el anclaje diario, y es más sencillo de lo que parece. Funciona así: al despertar, antes de hacer nada, respira hondo. Imagina una luz dorada descendiendo sobre ti, envolviendo todo tu cuerpo. Observa cómo esta luz penetra cada célula, cada capa de tu ser, creando una esfera viva, vibrante y pulsante que te protege. Mientras lo haces, afirma mentalmente o en voz alta: soy soberano, mi energía es mía,
Mi campo es sagrado. Solo quienes están alineados con la luz de mi mónada pueden acceder a mi presencia. Siéntelo, visualízalo, respíralo y nota cómo responde tu cuerpo, cómo cambia tu campo, cómo se disipa la pesadez, cómo regresa la claridad. El tercer paso es la práctica del silencio consciente. Esto significa reservar al menos 5 minutos cada día para simplemente ser, sin celulares, sin estímulos, sin ruido. Simplemente ser. Cierra los ojos, respira y observa lo que sientes. Porque es en el silencio que empiezas a notar lo que es tuyo y lo que no. Es en el silencio que empiezas a notar si hay algo, alguien, alguna frecuencia, ocupando espacio dentro de ti, que no debería estar ahí. El cuarto paso es el filtro vibracional. Y esto no es negociable. De ahora en adelante, necesitas aprender a decir no. No a los entornos que te agotan. No a las relaciones que te agotan. No a las conversaciones que te agotan. No a las presencias que no te nutren. Esto no es arrogancia. Esto no es juicio. Esto es amor propio en su forma más elevada. Esto es inteligencia espiritual. Esto es soberanía vibracional aplicada. Y quizá te preguntes, ¿pero si hago esto, no estaré solo? Y te respondo, no, no estás solo. Eres libre, libre de las cadenas invisibles que te ataban, libre de las redes emocionales que te drenaban, libre de los contratos silenciosos que nunca te diste cuenta de que firmaste, donde tu luz fue utilizada, sin que te dieras cuenta. El quinto paso es fortalecer tu campo. Y aquí entran en juego herramientas que actúan directamente en el plano vibracional. Sonidos, símbolos, respiración, geometría sagrada. Frecuencias específicas que elevan tu campo. Sonidos binaurales, mantras, vibraciones de 528 Hz y 432 Hz. Cada frecuencia reestructura tu campo, reorganiza tus moléculas y realinea tu eje. Y esto no es creencia, es ciencia. Es física aplicada a la espiritualidad. Además, elige tus símbolos. La cruz, el Ankh, la flor de la vida, el ojo de Horus. No como superstición, sino como anclas vibratorias. Toda geometría lleva consigo una señal de orden, coherencia y protección. Usar estos símbolos es literalmente codificar tu campo con una estructura que el vacío no puede penetrar. Y ahora, quizás el paso más difícil. Tienes que aprender a retirarte, a alejarte, a desaparecer vibracionalmente de espacios donde no eres visto, honrado ni amado en la frecuencia de tu alma. Y sí, eso duele. Porque a menudo eso significa soltar, cerrar puertas, cerrar ciclos. Pero entiende, cuando te retiras de donde no hay vida, no eres tú quien pierde, es el vacío el que pierde su acceso. Y si crees que esto es aislamiento, no, esto es reconexión. Porque cuando te liberas de lo falso, lo superficial, lo disfrazado, le das espacio a lo verdadero. Y ahí es cuando comienza el milagro. Porque cuando tu vibración se eleva, tu frecuencia se purifica, empiezas a atraer lo que antes no te encontraba. Empiezan a llegar personas con alma, con luz, con presencia real. Empiezan a surgir conexiones que nutren, elevan y sanan. Porque has salido del ciclo del vacío y has entrado en el flujo de la abundancia vibracional. Y quizás ahora mismo te estés preguntando, ¿de verdad funciona esto? ¿De verdad te cambia la vida? La respuesta está en ti. Observa tu propia historia. Date cuenta de cuántas veces te has hecho daño, ignorando tu intuición. Cuántas veces te has agotado, no escuchando a tu cuerpo. Cuántas veces te has perdido, intentando encajar donde tu alma te gritaba que no encajabas. Así que respóndeme, ¿qué pasaría si, a partir de hoy, decidieras hacer las cosas de otra manera? ¿Qué cambiarías? Porque al final, todo se reduce a una elección, y esa elección es simple. Eliges ser luz activa, o ser luz disponible para ser absorbida. Eliges vivir en el centro de tu propia presencia, o seguir abandonándote, desconectándote, disolviéndote, en nombre de una ilusión de pertenencia que nunca te alimentó. Y aquí, ahora, quizá te des cuenta de algo que nunca antes habías comprendido. Quizá el problema nunca fue el mundo, nunca fueron ellos. Quizá siempre fue, cada vez que olvidaste quién eres, cada vez que olvidaste tu propia luz,
cada vez que fallaste en protegerte, en priorizarte, en honrarte. Y ahora, la pregunta que ya no se puede evitar: ¿qué pasaría si todo lo que buscabas ahí afuera solo estuviera esperando que regresaras dentro? Quizás este video no te llegó por casualidad. Quizás esta sea tu última oportunidad para no perderte. Quizás esto sea, de hecho, una llamada. Y si lo es, respóndela. A partir de ahora ya no hay excusas. Tienes la información, tienes las llaves, tienes el mapa, y la decisión es tuya. Si este video te conmovió, si te conmovió de alguna manera, deja que este mensaje llegue a quien debe llegar. Dale like, suscríbete al canal ahora. Más allá del conocimiento, lo más importante, comparte tu experiencia, tus dudas y tus procesos en los comentarios. Puedes comentar anónimamente si lo deseas, pero no te escondas más, porque el simple hecho de hablar ya empieza a romper el ciclo del silencio, el silencio que solo beneficia al vacío. Así que, elige, porque de ahora en adelante, tu alma ya no acepta ser alimento. Quiere ser fuego, quiere ser luz, quiere ser vida.